Hola, hola, ¿cómo están, gente? How are you people? Bueno, seguimos con la serie de electrónica. Vamos con el video inmediatamente. Detección de fallas en la tarjeta de control 1. Casi todos los dispositivos electrónicos cuentan con una tarjeta de control. Para detectar fallas con el multímetro, inspecciona los siguientes componentes electrónicos realizando mediciones de continuidad. Diodos. Coloca la punta de COM en el cátodo y la punta de voltaje en el ánodo. Si hay continuidad, quiere decir que el diodo está en buen estado. De lo contrario, tiene una falla y debe ser reemplazado. Transistores. Si se trata de un transistor tipo NPN, coloca la punta de voltaje en la base, la punta de COM en el emisor y verifica si hay continuidad. Después, mantén la punta del COM en el emisor y cambia la punta de voltaje al colector. Verifica si hay continuidad. Si en alguno de los dos pasos anteriores no se escucha un bip, será necesario cambiar el transistor. Si se trata de un transistor PNP, coloca la punta del COM en la base y la punta de voltaje en el emisor. Luego, pon la punta de voltaje en el colector. Capacitores. Coloca la punta de voltaje en el polo positivo y la punta de COM en el negativo. Si hay continuidad, quiere decir que el capacitor tiene un corto y será necesario cambiarlo. Bobinas o inductores. Coloca las puntas de voltaje y COM en sus terminales. Si no hay continuidad, quiere decir que se encuentra dañado y que será necesario cambiarlo. Otra herramienta para inspeccionar una tarjeta electrónica, además del multímetro, son tus sentidos. Observa si los elementos presentan signos de corrosión, conexiones que se encuentren defectuosas o sueltas, capacitores, diodos o aislantes que se encuentren quemados o decolorados, elementos que se encuentren deformados, por ejemplo, capacitores hinchados. También debes buscar sonidos como zumbidos o rechinidos que indiquen un cortocircuito, Rechinidos. cascabeleo que indique que existen piezas sueltas. El sentido del olfato también es de gran utilidad al momento de encontrar fallas, pues te podrá indicar si algún componente se ha sobrecalentado sin necesidad de presentar humo o signos de quemaduras. Para finalizar la inspección, acerca tu mano a los componentes para buscar puntos calientes que estén por encima de los 50 grados centígrados. Evita el contacto y sé cuidadoso para evitar quemaduras o descargas eléctricas. Si un componente electrónico se encuentra dañado y es necesario que lo cambies, el manual técnico de la tarjeta te ayudará a saber las características del componente para que puedas conseguirlo en tu tienda de electrónica más cercana. Excelente. Muy buen video, me gustó. Que te enseñan a medir cada componente por separado. Muy bueno. Detección de fallas en la tarjeta de control 2. Después de la inspección visual de la tarjeta de control, debes investigar si el chip de control es el problema. Para esto, debes conseguir el diagrama eléctrico del dispositivo electrónico. Este te indicará cuál es el chip de control, sus entradas y salidas de voltaje y en qué pin se encuentran. Es de suma importancia que te apegues al diagrama para realizar las siguientes pruebas. Para verificar la fuente de alimentación del chip, necesitarás conectar el dispositivo electrónico y seguir estos pasos. Coloca el multímetro en medición de voltaje CD. Encuentra en el diagrama el símbolo GND y en la tarjeta de control coloca la terminal negativa del multímetro en esa ubicación. En el diagrama encuentra el símbolo BCC y coloca la terminal positiva del multímetro en ese lugar. El multímetro debe arrojar un valor aproximado de 5 volts. De no mostrar ninguna medición, significa que la fuente de alimentación está fallando y debe ser sustituida. Mide las oscilaciones del cristal con el que cuenta el chip de la siguiente manera. Identifica el cristal en la tarjeta de control. Este debe tener la siguiente apariencia.
Coloca la punta del osciloscopio en alguna de las dos terminales y el caimán en GND. Enciende el osciloscopio y presiona la tecla de Auto Set. Debe aparecer una onda sinusoidal constante en la pantalla del osciloscopio. De lo contrario, debes cambiar esta pieza. Para verificar que la falla en el dispositivo electrónico no tiene que ver con las señales de entrada, haz lo siguiente. Enciende el multímetro y colócalo en lectura de voltaje CD. En el diagrama, identifica cuáles son los pines de entrada al chip de control y a qué dispositivo de entrada pertenecen. Ubica el símbolo GND en el diagrama y coloca la terminal negativa del multímetro en ese lugar. Coloca la terminal positiva en el chip de control. Acciona el dispositivo de entrada presionándolo, moviéndolo o tocándolo. Debe de existir un cambio de estado en la medición del multímetro. Si medía 5 volts, ahora debe medir 0 volts y viceversa. De no existir ese cambio de estado, significa que alguno de los elementos de entrada está fallando y debe ser sustituido. Para descargar el chip de control si se encuentra en un ciclo de código o presenta cortocircuito, debes: conecta un caimán a la tierra de la tarjeta de control. Con el otro extremo del caimán, toca cada uno de los pines del chip de control. Evita aquellos pines que sean de alimentación. En el diagrama los encuentras como BCC. Sigue cada uno de estos consejos para descartar que la tarjeta de control es la que está fallando. Interesante. Importante, ya lo conocemos. Propósito de la actividad: comprende el funcionamiento de los componentes electromecánicos y simular reparaciones. Utilizando el siguiente banco de palabras, identifica las partes y los nombres de cada componente. Ánodo, transistor, colector, termo negativo, termo positivo, diodo, cátodo, resistencia, colector, bobina. Ok. Bobina, resistencia, capacitor, transistor, diodo. Ánodo, cátodo, pero no me acuerdo cuál es el cátodo. Cátodo creo que es este lado, y ánodo es este. Cátodo creo que es el negativo, ¿no? PNP, NPN, NPN, sí. Bobina, positivo, negativo de este. Capacitor, capacitor. Resistencia. Responde a los siguientes casos de estudio de fallas en los componentes de tarjeta de control. En una tarjeta de control, después de haber hecho la inspección visual, detectas una ligera deformación de un capacitor. ¿Qué harías y por qué? Si al medir la continuidad del capacitor te encuentras con los siguientes casos y la medición hay continuidad. Se me olvidó. Se me olvidó qué hay que hacer si continuidad está dañado o está bueno. Creo que si hay continuidad está bueno. Si en la medición no hay continuidad está malo. Creo que hay que cambiar. No recuerdo. En una tarjeta de control, después de que no haber encontrado algo inusual en la inspección táctil, decides comenzar las mediciones de continuidad de un transistor tipo ¿qué? Y no hay continuidad entre la base y el colector, pero hay continuidad entre la base y el emisor. ¿Qué es lo que harías y por qué? Se me olvidó. Entre el emisor y colector, el PNP o NPN. Se me olvidó, habría que ver otra vez. Ordena los pasos para medir la oscilación de un cristal. Ordena los pasos para medir la oscilación de un cristal. Coloca la punta del osciloscopio en una terminal. Identifica el cristal en la tarjeta de control. Enciende la cruzada y presiona. Coloca la punta del osciloscopio en una terminal. Supongo que así está bien. Si un capacitor se encuentra inflado, esto indica que. Si un capacitor se encuentra inflado, esto indica que está dañado.
está a punto de fallar y se encuentra en mal estado. Si detectas con la vista componentes quemados, tú compruebas que estén fallando. Los sustituyes por unos nuevos. Compruebas que esté fallando. Sí, porque no necesariamente quemado no quiere decir que... Porque pudo haberse quemado el componente que está al lado y esa quemadura le cayó. No es que él se haya quemado. Puede ser. O sea, no es que esté quemado todos los componentes que se vean quemados. Si encontraste un componente dañado en la tarjeta de control y no tienes manual para verificar el modelo, no debes sustituir la tarjeta de control por otra. Cambiar el componente hasta tener el manual. Colocar otro componente hasta saber cuál es. No debo. No entiendo. Colocar otro componente hasta saber cuál es. No debo colocar otro componente hasta saber cuál es. No debo. Sustituir la tarjeta de control. Si no cuentas con el diagrama eléctrico de la tarjeta de control, tú. Si no cuentas con el diagrama eléctrico de la tarjeta de control, cambia la tarjeta por otra, reparas con mucha precaución. No debes hacer una reparación. Cambia la tarjeta por otra. Puede ser, ¿verdad? Si el zumbido de una tarjeta de control lo puedes apreciar con el oído, lo que debes hacer es buscar el cortocircuito, buscar el arco eléctrico. Sí. Cuando se descompone una tarjeta de control, lo que debes verificar es los componentes pasivos, el sistema de alimentación, el chip de control. Ordena los pasos para detectar fallas en la entrada del chip. Coloca el multímetro en BDC, acciona el dispositivo de entrada. Coloca terminal posición de entrada, conecta terminal negativo en GND. Busca los pines de entrada en el diagrama. Lo que es así. Busca los pines de entrada en el diagrama. Coloca el multímetro en BDC. Acciona el dispositivo de entrada. Coloca la terminal, el positivo de entrada, el negativo en GND. Creo que primero es GND y después la positiva, pero no estoy seguro de todo eso. Ordena los pasos para verificar la fuente de alimentación de un chip. Ordena los pasos para verificar la fuente de alimentación de un chip. Coloca la terminal negativa. Negativo, verificar la lectura del multímetro. Debería ser así. Si un microcontrolador presenta fallas, el paso que procede es perder información de operación o cambiarlo por otro nuevo. Bueno, todas malas. Las últimas dos, las únicas buenas. Bueno, hasta aquí dejamos el video de hoy, que mal la evaluación la que saqué hoy. Nos vemos en otro video. Seguimos con las clases, la próxima lección en el nivel 4. Ya vamos a terminar el curso de electrónica. Bye bye, hasta luego, que estén muy bien.